Breves Víricos, un par de denuncias desde el estado de alarma. Hola a todas. Seguramente muchas de vosotras no nos conozcáis. Somos Radio Cuco, una radio libre de reciente creación que surge de lo más profundo de la meseta castellana. Exactamente en Valladolid, o como mucha gente prefiere llamarlo, Valladolor. Nuestro recorrido a día de hoy es muy escaso. Apenas contamos con unos pocos programas colgados en internet. Pizpireta, Bajo la bruma, Sopas y sorber o Taradas son los programas que ahora mismo tenemos a la marcha. Eso sí, esperamos contar en un futuro con bastantes más programas. Lo que no nos puede quitar nadie es la ilusión y las ganas que tenemos en tirar esta radio para adelante. Pretendíamos presentarnos formalmente en no demasiado tiempo, pero la situación debido a la pandemia del coronavirus nos ha llevado a presentarnos de esta forma tan poco usual y atípica. Esperamos que sepáis disculparnos. El motivo de presentarnos ahora es que el enrarecido clima que está creando la pandemia, a nuestra forma de ver, oculta un montón de mierda. Despidos en masa, gente obligada a trabajar a destajo y sin protección, fábricas que no chapan, desatención a colectivos desfavorecidos como los presos, personas vulnerables abandonadas, familias que no pueden pagar el alquiler o la hipoteca. Asistimos, por tanto, preocupadas, a un escenario que ya de sobra nos es conocido. La crisis la van a pagar los de siempre, la clase trabajadora. Creemos que si no comenzamos ya a organizarnos, a escucharnos y a apoyarnos a través de redes de solidaridad y de lucha, más tarde será más complicado frenar las consecuencias. Nosotras como radio lo que podemos ofrecer, lo único que podemos ofrecer en estos momentos es nuestro pequeño altavoz. Por eso os pedimos que nos mandéis vuestras experiencias en forma de audio o de texto. Contadnos si os han despedido, si os obligan a hacer horarios abusivos o en condiciones pésimas, si formáis parte de algún colectivo vulnerable o si estáis al cuidado de alguno, si habéis sufrido algún abuso policial debido a la cuarentena. Pero también queremos conocer las experiencias positivas que se estén dando, si os estáis organizando a nivel vecinal, si formáis parte de alguna red de apoyo mutuo, si se está generando alguna lucha en vuestro curro o si contáis con alguna información al respecto. En definitiva, contadnos vuestras experiencias durante esta crisis sanitaria que nos obliga al confinamiento. Nuestra idea es ir haciendo un programa semanal e ir colgándolos con vuestros testimonios y con vuestras experiencias, con la intención así de generar y crear redes y sobre todo sacar a la luz lo que está quedando bajo todo ese ruido mediático que se está dando, y para no dejar que seamos las de siempre las que paguemos la crisis del capital. Para ello, mándanos tus audios o textos, los audios por favor que sean cortos, que no superen los 4 minutos, al WhatsApp o al Telegram o al Signal del siguiente número de teléfono: 615-801650. Repito, 615-801650. Esperamos vuestros testimonios, esperamos vuestros audios, esperamos vuestros textos, y seguidnos a través de iVoox, YouTube, poniendo en el buscador Radio Cuco.
Lo llaman crisis, pero es el capitalismo que utiliza estos procesos para reinventarse a sí mismo. Sutil engranaje de una máquina asesina. El tercer mundo está a la vuelta de la esquina. Cada día menos pan, pero más municiones. El ejército en las calles va tomando posiciones. Privilegios y poder por encima de las personas. Gritos y piedras contra pelotas de goma. Una familia entera en la calle se ha quedado. Alguien que no podía más se ha suicidado. Un nuevo luchador torturado, encarcelado. Esto tiene un nombre fácil, es terrorismo de estado. Solidaridad y apoyo mutuo en nuestras armas. A veces no bastará solo con palabras. El futuro será nuestro y no será el que ellos nos dicten. The future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito. The future is still unwritten. The future is still unwritten. Es geht über Grenzen hinaus für Menschen wie uns denn. The future is still unwritten. Muerte al capitalismo. For a better world. Now the future is still unwritten. Y ahora damos paso a un compa de CNT Valladolid que nos va a hablar sobre las circunstancias actuales que estamos viviendo dentro del ámbito laboral. Hola, soy Gaspar de CNT Valladolid y bueno, a petición de Radio Cuco voy a hacer un poco una valoración de las situaciones en las que se encuentra la mayoría de la población asalariada ahora mismo a raíz de la crisis y las medidas higiénicas que han tenido que tomarse a posteriori de que se declarara sobre todo el estado de alarma el 14 de marzo. Voy a hacerlo de manera un poco esquemática, partiendo de la idea de que ante la crisis sanitaria que ha provocado la disrupción de este virus, con una alta letalidad y con una alta tasa de contagio y una alta morbilidad que hace que la enfermedad sea especialmente aparatosa, lo que tenemos asociado es una serie de medidas higiénicas en las que su máximo exponente está siendo el confinamiento domiciliario masivo de la población, o sea, que la gente tenga que estar en sus casas, salir lo mínimo posible. ¿Cómo es compatible eso con la actividad laboral? Pues aquí es donde empieza el esquema. Digamos que primero hay que partir las actividades laborales en dos tipos, las que se están llamando esenciales y las que no serían esenciales. Esto es una distinción un poco arbitraria y de hecho está generando bastante debate, pero bueno, parece que el ejemplo obvio es que ahora mismo es esencial mantener el sistema médico-sanitario con todo lo que eso implica, limpieza, médicas, enfermeros, celadoras, etc, etc, etc. Para mantener los hospitales funcionando a pleno rendimiento, incluso más allá de lo normal. Lo mismo, pues luego lo que sería permitir que la gente pues, pueda hacer una vida medianamente normal, aunque seas recluidos en casa. Servicios, agua, gas, luz, saneamiento, recogida de residuos, abastecimiento de víveres a través del sector agroalimentario, cadenas de distribución, etc. Esto parece que son los sectores que se están llamándose esenciales y en los que menos problemática laboral se está dando, aunque se está evidentemente aumentando tanto la presión sobre los ritmos como sobre otro tipo de derechos como son los descansos o la protección de la salud en cuestión de, bueno, pues dotación de EPIs y medidas de seguridad preventivas. Pero este no es el principal foco de conflicto que tiene ahora mismo la clase trabajadora a raíz de esta crisis del coronavirus. El principal problema lo tienen las actividades catalogadas como no esenciales, porque se enfrentan a una disyuntiva. Hay actividades que se han suspendido y actividades en las que se sigue ejerciendo. En las que se sigue ejerciendo se dan dos situaciones. Las que se siguen ejerciendo compatibles con el confinamiento domiciliario, o sea, lo que se viene llamando el teletrabajo, que se entiende que es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Si normalmente se venía ejerciendo esta actividad en una oficina, en un centro de trabajo, y que bueno, pues que tienen que asegurarse de las personas que están con este régimen, de que bueno, que la empresa... Primero, que no, esta modificación no supone una modificación ni de categoría, ni de función, ni de salario, ni de jornada, ni de vacaciones, ni de permisos, ni de ninguna otra cuestión que no sea la mera disposición de equipos de trabajo. Con respecto a las otras actividades que no son compatibles con el teletrabajo, el principal foco de conflicto aquí es asegurar que hay condiciones de higiene que, si bien no son iguales que las del confinamiento domiciliario, sean susceptibles de serlo. Y aquí es donde nos encontramos obras, fábricas,
comercios en los que vemos que las medidas de seguridad, sobre todo compatibles con la parálisis del virus, son bastante laxas. Y aquí hay bastante debate porque ya solo el mero tránsito de personas hacia los puestos de trabajo genera riesgo de transmisión. Y deberían ser las empresas las que estuvieran asumiendo, bueno, pues si van a seguir operando, en tanto que el gobierno se lo permita, a tener unas draconianas medidas de higiene que impidan la transmisión asociada a estas actividades, lo cual suele ser muy difícil y por lo que desde sindicatos como el nuestro estamos promoviendo que se paralice todo tipo de actividad no esencial, bien por fuerza del Estado, bien por fuerza de la propia clase trabajadora que las paralice. Y esto nos lleva al punto principal, más llamativo de estos días, que es la suspensión de actividades. Cuando una empresa decide parar, tiene varias opciones. La principal y la primera que nosotros entenderíamos es que, bueno, si paras porque hay una crisis sanitaria, pues das un permiso retribuido a los trabajadores que se queden en su casa y tú les sigues abonando el dinero que tienes como empresa. O sea, un permiso retribuido que ni descuenta vacaciones, ni descuenta paro, ni ninguna otra contingencia. Que vemos que ninguna empresa está por eso, ninguna empresa está por arrimar el hombro, ninguna empresa está por poner su patrimonio y sacrificar su capital para que la salud pública pueda mantenerse sin grandes riesgos. Entonces se acogen a o bien obligar a la gente a cogerse vacaciones, lo cual es una ilegalidad porque las vacaciones deben de pactarse entre las dos partes, o bien modificaciones de jornada por artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, aplicar una especie de bolsa de horas que luego tendrán que devolverse, lo cual si también también debe ser pactado entre las partes, por lo tanto no puede ser objeto de una simple decisión unilateral de la empresa, o bien los que ahora están conociéndose por tanta gente, los famosos ERTEs, que ahora mismo en Valladolid afectan en torno a 14.000 trabajadores, salía la cifra hoy, en Castilla y León es en torno al 10% de la población asalariada, y estos ERTEs, bueno, pues pueden ser o por fuerza mayor, o por causas económicas y por lo tanto negociados con la representación de los trabajadores o directamente con toda la plantilla. Los ERTEs, desde nuestro punto de vista, es cargar sobre el presupuesto público, sobre el paro, el coste de esta parálisis empresarial, en vez de que lo asuman las empresas. Por último, queremos hacer la reflexión, que esto es algo general, que es que al final en el trabajo los problemas siempre vienen. Si no los has preparado, cuando vengan te van a pillar sin preparar. Ahora mismo un montón de gente le han pillado ERTEs, vacaciones, decisiones unilaterales de las empresas sin preparar. Porque el trabajo es un campo de conflicto, en un campo de conflicto en el que hay posiciones de fuerza y de debilidad. Cuanto mayor sea la posición de fuerza de la clase trabajadora, en cada atajo particular y en general, más difícil será que cuando esté una crisis de este tipo sean los que tienen que poner exponer su salud o exponer sus ingresos o exponer los ingresos públicos para poder sobrevivir este mes. Frente a empresas que en casi ningún caso se están planteando el hecho de dar permisos retribuidos, que entendemos que en caso de suspensión de actividades es lo que debería de darse. Dicho esto, mando un saludo para Radio Cuco. Durante estos días el local de CNT está cerrado, pero les podéis encontrar en su página web, que es www.cntvalladolid.es, en sus emails, que es valladolid@cnt.es, o en el específico de laboral, que sería asesoría@valladolid.cnt.es. También les podéis encontrar en el número de teléfono 615-576-791. El siguiente mensaje que tenemos es de Cris. Cris es compa de la Red Solidaria Valladolid. En el mensaje nos explican un poco por qué se constituyó esta red, qué personas pueden solicitarla en caso de creer que la necesiten y cómo el resto de compas podemos colaborar en el caso de tener disponibilidad, ganas y un poquito de fuerza. Ahí va. Hola, hola, radioyentes. Me llamo Cris y estas bonicas de Radio Cuco me han liado para que os cuente de qué va la red solidaria que se ha montado en Valladolid a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus. Les compis rápidamente se empezaron a organizar a pocos días de que comenzara a oler a pandemia. Esta red básicamente lleva a la práctica la palabra solidaridad y apoyo mutuo.
Estamos creando una red de cuidados en la que tratamos de hacer frente a las necesidades de las personas que nos rodean. Y bueno, pues se trata por ahora de una bolsa de tiempo. Existe un correo electrónico y unos números de teléfono para contactar. En primer lugar, para inscribirse en la red es necesario completar unos formularios para tener una información similar de todo el mundo. En este formulario se ponen las tareas que pueden y quieren hacer, como puede ser acompañar, recados, llamadas, cocinar, la zona por la que pueden hacerlo, su disponibilidad, las formas de contactarles y otros datos que les parezca importante resaltar. Y por otro lado, recogemos las necesidades. En este caso suele ser a través de llamadas. Y nada, básicamente la mecánica es que a medida que van entrando solicitudes de ayuda, contactamos con los voluntarios y si resulta posible, les ponemos en contacto con quien está necesitando algo. Así, poco a poco, vamos creando red. Durante estos días de andanza, una de las dificultades y preocupaciones es de que la red no llega a todas las personas que lo estén necesitando. Porque las redes no son totalmente accesibles, no las utiliza todo el mundo y el tema cartelería es actualmente una herramienta limitada. Además, el actuar desde la administración, tratando de desinflar estas iniciativas promoviendo sus cauces burócratas. Y para terminar, cómo no, sumarle la preocupación por dar seguridad a los voluntarios frente a esos matones con placa que con esta situación se están hartando a abusar de su poder. Más de lo normal, claro. Y nada, poco más. Animaros a participar en esta iniciativa, a utilizar la red, a contárselo a tus vecinos y a organizarse. Ahora y siempre, claro. Que la llegada del COVID-19 no hace desaparecer las realidades sociales diversas de nuestra comunidad. Solo las invisibiliza o minimiza. Y que, como ya han señalado muchos antes, la romantización de la cuarentena es un privilegio de clase. Así que a luchar, a construir y a cuidarnos mucho. Un caluroso abrazo en estos días de confinamiento. Amor inmenso desde la cloaca. Salud y anarquía. Para contactar con la Red de Solidaridad de Valladolid, lo podéis hacer a través de su página web, que es redsolidariavalladolid.000webhostapp.com, a través de su correo electrónico, que es redsolidariavalladolid@riseup.net, o a través de sus teléfonos que están abiertos de 9 a 9. Son el 630-423-083 y el 632-973-478. Damos paso a nuestro compañero Gonzalo, miembro de Solidarios de la Sanidad, que nos va a exponer los riesgos de salubridad que acontecen tras los muros de las prisiones como en el exterior de los mismos. Hola, soy Gonzalo Tejerina, portavoz de Solidarios de la Sanidad, y este colectivo, como otros 39, hemos compartido una gran preocupación por la situación que atraviesa la sanidad en las prisiones. Por iniciativa de la APDH, de la Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos de Andalucía, nos hemos juntado para hacer una serie de reclamaciones ante el Ministerio del Interior y las instituciones penitenciarias. Entonces, queremos plantear que se apliquen ya medidas especiales a la ya de por sí desatención sanitaria que existe. No hay que olvidar que faltan 41% o casi 42% de plazas de médicos sin cubrir en las prisiones. Según la jurisprudencia europea, un servicio médico inadecuado, como es el que nosotros planteamos y lo reconocen los propios médicos de atención penitenciaria, puede constituir, un servicio inadecuado puede llegar a constituir trato inhumano y por eso o degradante. Y por eso en nuestro caso reclamamos que se aplique una serie de medidas alternativas a la privación de libertad. Voy a referir las principales porque hay hasta 14, pero en principio lo que planteamos de forma inmediata es que se refuercen las plantillas de sanitarios, que el aislamiento de personas con infección por coronavirus sean tratadas en instalaciones médicas, que se escarcelen a los presos
con enfermedades graves o incurables o con más de 70 años, como simplemente sería aplicar los artículos 104.4 y 196 del reglamento penitenciario. Y una vez planteado esto como principal, hay otra serie de medidas que quiero señalar, que son, en concreto, en el momento de la crisis que provoca el coronavirus y que afecta en prisiones, en concreto, que se plantee que cuando se dé algún positivo, que el aislamiento, como decíamos al principio, se dé en una instalación médica y en ningún caso en una celda como si fuera una sanción. Que se controle a los funcionarios y trabajadores que hasta ahora han dado positivo y pueden ser ellos la propia fuente de contagio. En relación con medidas de excarcelación que planteamos, aparte de esta fundamental de la gente que tiene enfermedades graves o incurables o edad mayor de 70 años, por constituir grupos de riesgo, que se escarcele a población penitenciaria preventiva, estableciendo un tipo de control que fuera necesario, y entonces que el arresto domiciliario o la libertad provisional tendría que ser decidido por un juez del que dependa, y que se inste a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a que revise las situaciones de que estas sociedades puedan articularse. Respecto de la progresión de tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal, después de la reforma de 2015, el Código Penal atribuye la adopción de dicha medida a tribunal o juez de vigilancia penitenciaria. Planteamos la excarcelación de personas con condenas de poca duración y cumplimiento del régimen abierto fuera de establecimientos con las posibilidades que la normativa penitenciaria prevé, es decir, control telemático o de otro tipo, y a este respecto que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene en su mano la progresión al tercer grado a través de los artículos 86.4 y 100.2 del reglamento. Que se escarcelen a quienes se encuentran en los centros de inserción social, puesto que no tienen no hay motivo, ni tienen condena, y pueden ser perfectamente escarcelados. Nos consta que ha habido algunas escarcelaciones en el centro de Aluche, me parece que ayer. Y luego, en relación a las comunicaciones y el derecho de información que tienen las familias de las personas privadas en libertad, también planteamos en concreto el incremento de comunicaciones orales ordinarias a través de los locutorios, la gratuidad de las llamadas telefónicas extras, la información a las familias de la situación sanitaria de sus familiares internos de la manera más rápida y clara posible. Entonces, como he dicho, y bueno, horrorizado por lo que he escuchado hoy en la televisión, cuando ha salido un general diciendo que estamos en una guerra sin armas, pero una guerra, y haciendo una serie de consideraciones de tipo, bueno, pues que casi militar. No creemos, o cabía preguntarse si las personas migrantes que están en los CIES y en los CETIS, si las personas que están privadas de libertad, los presos, las personas presas en las casi 60.000 personas, se consideran prisioneros de guerra, porque realmente no puede ser que se les prive de derechos a personas que se las tiene bajo custodia y control. Esto es lo más importante de lo que yo quería decir. Y de hecho, bueno, no quiero entrar ahora en una disquisición sobre el tema de cómo está produciéndose la evolución de la infección por coronavirus, pero sí que es importantísimo decir que no podemos, o sea, la población no puede verse privada de los derechos fundamentales así porque sí. Es decir, si se tienen que tomar medidas como son las de contención, o en estos casos
que se plantea ahora mismo los cierres de ciudades, o que se plantea no solo la contención, sino el aislamiento o confinamiento de poblaciones enteras, lo que nosotros planteamos es decir que no puede eso ser incompatible con el ejercicio de los derechos. Los trabajadores no pueden salir individualmente de la casa si no van a pasear el perro, pero tienen que ir hacinados. Yo he visto fotos y he visto vídeos en donde en ciudades como Madrid están yendo en el metro montones de gente que no pueden ni siquiera ni queriendo guardar las distancias. Luego en los centros de trabajo también les pasa lo mismo, no tienen ninguna clase de protección. Entonces, en estas condiciones, plantear el tener a la gente, digamos, encerrada en sus domicilios y demás, va a llevar, como ya han dicho algunos profesionales, y yo suscribo, pero absolutamente, a situaciones de que puede ser el remedio con la enfermedad. Es decir, que se tienen que empezar a considerar este tipo de problemas, porque estamos en un periodo de la crisis por el coronavirus que se supone, por los comentarios que se oyen y demás, que va a ser más incluso más larga que la cuarentena que se hablaba de 15 días. Bueno, esto es lo más importante que quería comentar. La página web de Solidarios de la Sanidad es solidariosdelasanidad.blogspot.com. La página web de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía es apdha.org. Y si queréis tener más información sobre el ámbito de los presos, podéis remitiros al boletín Tocata, cuya página web es tocata.info. Ahora vamos a escuchar el siguiente mensaje que nos deja una compa y que trabaja dentro del sistema sociosanitario. Dice así. Hola, soy auxiliar de enfermería en una residencia pública de la Junta de Castilla y León, aquí en Valladolid. Y bueno, por contaros muy brevemente, las auxiliares de enfermería somos el personal que más contacto directo y continuo tenemos a lo largo del día con residentes en una residencia de ancianos. Es decir, los levantamos, desaseamos, desayuno, etcétera, hasta acostarles. Todo el día con ellos. Contar con respecto al tema del coronavirus en mi residencia, en la que estoy trabajando actualmente, que hemos sido las trabajadoras, sobre todo las auxiliares de enfermería, quienes nos hemos movilizado para que tomasen medidas de prevención. Han llegado tarde, como siempre, y una vez más hemos sido las trabajadoras quienes hemos reclamado ese cuidado y esa prevención necesaria para uno de los colectivos más vulnerables del bicho que tenemos ahora pululando. Contaros así brevemente, el Ministerio de Sanidad aprobó un primer protocolo de cara a servicios sociales, es decir, de cara a residencias de ancianos, el 5 de marzo, y en mi residencia pública, repito, no se hizo nada hasta el 14 de marzo. Y lo primero que se hizo fue restringir visitas. A partir de ahí, las primeras mascarillas nos llegaron al personal el martes 17 de marzo, unas mascarillas de pintor que pretendían que fuese una mascarilla para hasta que durase esto. Nos presentamos al día siguiente y exigimos una nueva mascarilla. Bueno, estábamos dispuestas a tener que trabajar con la misma mascarilla hasta que durase esto. Tardaron 4 o 5 días más en aparecer las mascarillas quirúrgicas, que son las que por protocolo desde el Ministerio de Sanidad tendríamos que llevar. Y bueno, así poco a poco se han ido tomando medidas muy despacio. Y la buena noticia
es que, sobre todo gracias al trabajo que estamos haciendo las de abajo, las auxiliares y el personal de servicios, que está pegando un curazo tremendo, es decir, limpieza, camareras y camareros, etcétera, no contamos con ningún caso positivo en esta residencia. Así es que, pues eso, que seguimos todavía esperando EPIs por si hay un posible caso. Creemos que están guardados, o sea, esos trajes y esas pantallas, esas gafas y esos gorros que necesitamos, pero a día de hoy no los hemos visto y ya se han tenido que hacer al menos 3-4 traslados al hospital por posible caso que al final ha dado negativo. Y los hemos hecho como los hemos podido, es decir, con batas verdes que no sirven para nada y con sacos de basura haciendo de mono de plástico. Y con una malla en la cabeza, malla que se usa de braga, limpia, sin usar, para protegernos el pelo. En fin, pues eso, en definitiva, que sabemos cuál es la causa de todo esto y son los recortes que durante años se llevan haciendo los diferentes gobiernos y, por supuesto, este sistema al que le importamos una mierda, tanto trabajadoras como personas mayores, que no dejan de ser un producto más. Clientes, tanto de la pública como de la privada, son clientes. Pues eso, que mucha fuerza y ánimo. Por supuesto, también añadir que como parte del sistema, los sindicatos llegaron tarde a esas reivindicaciones. Pero vamos, estamos acostumbradas a este tipo de reacciones. Salud, compañeras, no podrán con nosotras. A continuación, los compañeros de Valladolid nos van a hacer un resumen sobre los informes laborales que están realizando en su página web. Pero dejémosle paso para que lo hagan ellos mismos. Buenas radioyentes de Radio Cuco. Vamos a dar una serie de informaciones desde el blog de Valladolid en todas partes.blogspot.com, Valladolid en todas partes.blogspot.com, el cual viene recogiendo desde el 18 de marzo informes sobre la situación laboral en Valladolid y el resto del Estado español. Los peores datos se registraron en el sureste de España y en Canarias, regiones muy afectadas por el turismo. En Andalucía los datos también fueron dramáticos. La comunidad perdió 54.000 afiliados a la Seguridad Social, algo más del 1,7%. Los datos fueron muy malos tanto en la costa como en el interior. Una vez más, las regiones con un tejido productivo más precario volvieron a ser las que más destruyeron empleo, o lo que es lo mismo, los perdedores volvieron a ser los más vulnerables, según el Confidencial. Además, tal y como venimos denunciando, son ya casi 3 millones de trabajadores los que han sufrido el ERTE en los días pasados. En el sector primario, escuchamos estos días en los medios de comunicación que debemos apoyar a los pequeños productores de Castilla y León, consumiendo productos de la tierra. Nos hacemos eco de esta llamada para denunciar la situación real que se está viviendo. Los especuladores y los mataderos se están vendiendo bien, aunque no lo quieran decir, y tal y como denuncia la UPA, lejos de promover a los productores locales, compran productos de otra procedencia muy baratos y nos lo venden como producción regional. En el sector servicios, empezando por sanidad, el desmantelamiento del sector público provocado a raíz de la Ley 1597 y agravado sobremanera con la crisis del 2008, está siendo denunciado por buena parte de los profesionales del sistema sanitario y no por pocos colectivos. Por ejemplo, desmantelando lo público. En el periódico Todo por Hacer. Denuncia. Pero esto no acaba aquí. Los compañeros de Solidarios de la Sanidad denuncian la situación que se está viviendo en las cárceles del Estado español y con razón advierten de la progresiva destrucción de la atención primaria en el sistema de salud. Noticias que podéis encontrar en su blog, en Solidarios de la Sanidad. No se plantea ninguna iniciativa de diagnóstico de sospecha tipo precoz, ningún test o prueba alguna que permita un aislamiento y la cuarentena de manera selectiva.
Además, se está desaprovechando la gran experiencia clínica que en este campo de tantos miles de profesionales sanitarios de medicina y enfermería. Las medidas en la mayor parte de los casos son las mismas que hace 100 años con la gripe española. Cuarentena completa para toda la población, disciplina y aislamiento social. Por eso nos preguntamos si esto es lo que el sistema capitalista tan maravilloso ha avanzado en los últimos 100 años. Solo se nos ocurre una explicación en clave de Castilla y León, porque ya empezábamos a vislumbrar en los últimos tiempos con los cierres de centros de salud rurales y con las medidas de atención por teléfono que la Junta ha querido implantar desde hace un tiempo, por ejemplo en Barruelo de Santullán y otros. Ahora tenemos que se van a ahorrar, justificados por la crisis sanitaria, el problema de resolver el dilema planteado en la experiencia piloto de Aliste en Zamora. Como en otras muchas áreas de los servicios, que va reduciendo el contacto de las personas que habitan en nuestra región con los profesionales que deben buscar solución a sus problemas de salud. Todavía es tiempo de soluciones o planteamientos desde otra perspectiva, pero deben ser planteadas con valentía por los vecinos y las trabajadoras, así como los sanitarios de atención primaria de Castilla y León y de toda España. Respecto a la limpieza del Hospital Río Ortega, UGT ha denunciado la falta de limpieza y la gran carga de trabajo que existe. Denuncian que el servicio está externalizado y que no solo no se ha reforzado, sino que se encuentran verdaderamente en cuadro. Otro maravilloso regalo de la privatización, la subcontratación y la externalización de servicios esenciales. Concretamente en Valladolid, en el Hospital Clínico, se ha denunciado que los EPIs no llegan a los trabajadores que los necesitan. Se sabe que ha llegado material, pero no se está distribuyendo bien ni a todos. Por ejemplo, se quejan de que los trabajadores de las cocinas no disponen de ningún tipo de material de protección. La situación es todavía más dramática en el Hospital de Soria, una de las provincias más afectadas por el COVID-19 en toda España. La sanidad soriana está a punto de llegar al colapso y ha lanzado ya un grito de SOS a nivel nacional, como hemos visto, por ejemplo, en el Diario de Soria. En la enseñanza, desde hoy los estudiantes y trabajadores de la enseñanza de Castilla y León se encuentran de vacaciones. Más allá del patético teletrabajo convertido en la fábrica de mando y orden de deberes por los profesores, queremos seguir dando voz a las familias que denuncian una y otra vez la sobrecarga de tareas, muchas veces sin sentido, y de falta de humanidad de algunos bastantes profesores en toda esta pandemia. Por otro lado, la Consejería de Educación ha anunciado que la EBAU, la prueba de selectividad para el acceso a la universidad en Castilla y León, se retrasará y se celebrará durante los días 1, 2 y 3 de julio. En el sector de limpieza se sabe de la muerte de un trabajador del servicio de limpieza de Alcalá. Respecto a correos, las denuncias sobre la situación en el servicio de correos, declarado como servicio esencial, no sabemos muy bien porque para pagar las facturas del banco y las compras de los insolidarios no se consideraría esencial desde nuestro punto de vista, se están multiplicando. Nos consta que existen ya más de 700 trabajadores que han dado positivo por coronavirus y otros 2.000 más que se encuentran en situación de cuarentena. Correos no ha dotado a su plantilla de medidas de protección suficiente ante la expansión del COVID-19. Los sindicatos acusan a la empresa de poner el negocio por delante de la seguridad, al imponer a sus trabajadores, sin negociación ni acuerdo sindical, actividades innecesarias con una exposición y riesgo excesivos, citado textualmente de los sindicatos. En cuanto a las residencias de ancianos, con miles de muertos, las residencias geriátricas se han convertido en uno de los mayores focos de mortalidad. Las cifras que vamos conociendo son verdaderamente escandalosas. Más de 1.500 muertos en las residencias de Madrid, 793 en las residencias de Castilla y León. Industria. Vestas pretende seguir abierta a pesar del decreto de paralización de la producción no esencial. Los sindicatos UGT y comisiones han denunciado que la dirección de Vestas Eólica en Daimiel se ha saltado la torera, el estado de alarma sanitaria y el decreto de paralización industrial y han mostrado su preocupación por la salud de la plantilla. En Renault se ha paralizado toda la actividad y han aplicado un ERTE al amparo de lo establecido en el Real Decreto 8/2020 del 17 de marzo, al igual que otras muchas empresas. Todos los sindicatos involucrados en Renault han firmado el ERTE a excepción de CGT. En Signify, antigua Philips,
La empresa ha anunciado a sus trabajadores tras el decreto del gobierno, el Real Decreto del Gobierno, el de 10-2020 del 29 de marzo, el ERTE que anteriormente había presentado ha quedado paralizado y que se acogen al permiso retribuido recuperable. En el sector de transporte, finalmente, Renfe es la empresa a la que nos llegan noticias por parte de CGT, que pide el cumplimiento estricto de la reducción de actividades no esenciales en el sector ferroviario. Dice: hasta el día de hoy, este sindicato ha tenido conocimiento de que actividades no consideradas como imprescindibles se han venido desarrollando en las empresas, especialmente en Renfe de Mercancías, que ha llevado a cabo transporte de mercancías no esenciales, como pudieran ser el transporte para las grandes cadenas de ropa, que además se encuentran cerradas desde la declaración del estado de alarma. Otro tanto ha ocurrido con Renfe Fabricación y Mantenimiento, que hasta última hora, además de no dotar de los EPIs apropiados a los trabajadores, han seguido manteniendo una sobreactividad con el mantenimiento de vehículos no puestos a disposición del transporte. Eso es todo. Podéis consultar más información en valladolorentodaspartes.blogspot.com. Y así terminamos nuestro primer programa de Breves Víricos. Si tú también nos quieres contar algo, te recordamos que lo puedes hacer a través de WhatsApp, Telegram o Signal al número 615-801-650 o también a nuestro email, que es radiocucoinfo@gmail.com. Mucho ánimo y salud. Deutschland gibt keine Kohle, kein Quartier, denn der Rest von Europa wird geharzt. Passiert genau jetzt und grad hier, wenn der Staat für die Bank, für den Markt rasiert. Während die Agenda Menschenmassen in die Gassen spült, aber immer noch die Aktien in die Taschen füllt, Leute aus den Häusern wirft und abtut, warten Technokraten auf die Wirtschaftswachstum. Was nun? Ja, ich weiß, wo ich bin und um meine Position. Über dich hinaus bedeutet, bei dir geht es los. Schreib und ich schreib hier, weil ich noch weiß, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Fangt mit eurem Widerstand in euren Kiezen an, bis für den Mietenkampf, für die Risse im Granit, solange wir wissen, the future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito. The future is still unwritten. Δεν γράφτηκε ακόμα, όχι δεν γράφτηκε ακόμα. The future is still unwritten. Es geht über Grenzen hinaus für Menschen wie uns denn. The future is still unwritten. Muerte al capitalismo. For a better world. Now the future is still unwritten. Κοίτα τριγύρω μου, τα πάντα έχουν αλλάξει σε μια χώρα. Ζω εδώ και χρόνια έχουν καταδικάσει κυβερνήσεις που κοιτάνε ο καθένας τι θα αρπάξει και πληρώνουν δολοφόνους να επιβάλλουν την τάξη. Ζω σε μια χώρα που δεν μας παρέχει υγεία και εισιτήρια για να φύγουμε έχουν γίνει τα πτυχία. Για μια ελευθερία με μαβαυτική ιστορία. Τώρα πετάνε χημικά λιγμένα στην πορεία. Είμαι κομμάτι κι εγώ από το puzzle και θέλουν να με πουν δεμένοι στον κόσμο τους. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι. Ανοίξαν το χάρτη, η Ελλάδα στο στόχο τους. Κι όλα στημένα σε ένα παιχνίδι τραπεζό στην παγκόσμια αρένα. Όχι άλλο ψέμα, συντονιστείτε. Αυτή είναι λίγη, εμείς πολύ συγκεντρωθείτε. The future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito. The future is still unwritten. Δεν γράφτηκε ακόμα, όχι δεν γράφτηκε ακόμα. The future is still unwritten. Es geht über Grenzen hinaus für Menschen wie uns denn. The future is still unwritten. Muerte al capitalismo. For a better world. Now the future is still unwritten. Lo llaman crisis, pero es el capitalismo que utiliza estos procesos para reinventarse a sí mismo. Sutil engranaje de una máquina asesina. El tercer mundo está a la vuelta de la esquina. Cada día menos pan, pero más municiones. El ejército en las calles va tomando posiciones. Privilegios y poder por encima de las personas. Gritos y piedras contra pelotas de goma. Una familia entera en la calle se ha quedado. Alguien que no podía más se ha suicidado. Un nuevo luchador torturado, encarcelado. Esto tiene un nombre fácil, es terrorismo de estado. Solidaridad y apoyo mutuo, nuestras armas. A veces no bastará solo con palabras. El futuro será nuestro y no será el que ellos nos dicten. The future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito. The future is still unwritten. Δεν γράφτηκε ακόμα, όχι δεν γράφτηκε ακόμα. The future is still unwritten. Es geht über Grenzen hinaus für Menschen wie uns denn. The future is still unwritten. Muerte al capitalismo. For a better world. Now the future is still unwritten.